Memoria Democrática de Jerez, capítulo 2. Seguimos hablando de memoria, seguimos hablando de historia, seguimos hablando de democracia. En el primer capítulo hablamos sobre todo de un marco general, las dos leyes que tenemos de aplicación en nuestra tierra, como es la estatal de 2007 y la autonómica de 2017. Una ley autonómica que cumple un año y que su desarrollo no ha estado exento de polémica y de controversia. Los unos porque consideran desmedido algunos de sus artículos, los otros porque consideran insuficiente su aplicación y los recursos que a ellos se destinan. Lo importante, el fondo de la cuestión. En este tiempo se han organizado también las terceras jornadas de memoria democrática e histórica de Jerez. Nos plantean una duda. ¿Es Jerez una ciudad sin memoria? ¿Por qué? Pues son algunas de las cuestiones que se tratan de poner en la mesa. ¿Por qué Jerez, o al menos se cuestiona, no tiene memoria en este sentido? Por eso en esa jornada se han abarcado algunos temas que consideramos de interés para abrir el debate, y por eso el programa de hoy va a recoger algunos fragmentos de las conferencias inaugurales de la primera jornada de las tres que componían estas conferencias encuadradas en el tercer ciclo. Vamos a hablar de ello e iremos repasando en los próximos programas algunas de esas intervenciones. También ya avisaremos de la fecha. A lo largo de la programación tendrá cabida las conferencias íntegras que estamos grabando y que editaremos para que usted las pueda tener en casa a través de Onda Jerez Televisión y también a través de Onda Jerez Radio. Iremos haciendo ese esfuerzo para generar el debate necesario para que se avance en esta cuestión. Y vamos allá, directamente con las palabras de sus protagonistas. Y es que en la inauguración de estas jornadas tomó la palabra uno de los miembros de la plataforma de la memoria democrática de Jerez, Francisco Sempere, y hablaba de algunas de las cuestiones fundamentales que se ponía sobre la mesa, pero eso sí, incluso iniciándolo de una manera poética. Jerez, ciudad sin memoria. Yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Cuentos como estos que hablan de que en Jerez hubo una guerra civil y española, cuando ni fue guerra, porque fue un atentado terrorista contra la población civil inerme, cuando no fue civil, porque fue el ataque de unos militares contra un régimen legal y constitucional, y cuando no fue española, porque había 20.000 nazis, 50.000 italianos fascistas y 100.000 marroquíes reforzando el ejército de los sublevados. Cuentos como los de que Jerez era una ciudad sonriente y feliz, o cuentos que hablaban, por ejemplo, de que en Jerez había una pacífica armonía entre las distintas clases sociales que vivían en esta sociedad, cuando en realidad en Jerez lo que había, como en todas partes, como en el resto de España, era una sociedad profundamente dividida, y esa división todavía persiste, entre los poderosos y los que nada pueden, entre los poseedores y los que nada tienen. Esa dicotomía que existía en Jerez hace 400 años, hace 200, hace 100 y que todavía existe, puede apreciarse, por ejemplo, en esta última diapositiva, donde podemos ver a la derecha a los que han de sudar
para poder ganarse el pan con su esfuerzo, y a los otros que están galanteando o que juegan a cañas y lanzas. Y Jerez es así, Jerez y toda España, porque en Jerez los poderosos y los poseedores disfrutaban de unos privilegios centenarios que perpetuaban en cierta medida y en una medida muy importante un modelo casi feudal. Esos poderosos eran aquellos que disfrutaban del tiempo libre, tenían momentos para ir al teatro, al casino, al Eslava, aquí cerca, que podían irse a sus bodegas porque, claro, eran poseedores y eran propietarios de catedrales, de iglesias, de cortijos, de viñedos, de bodegas. Eran los que poseían, y lo siguen siendo, insisto, en cierta medida. Alternaban con la clase alta porque eran la clase alta, la nobleza, la aristocracia, la oligarquía, la realeza. Aquí aparecen con el rey Alfonso XIII. Aquí se les puede ver en una kermés en la que en una función benéfica recaudan fondos para los que nada poseían, y muchos de ellos siguen sin poseer. Se reunían para poder cohesionar los lazos que los unían y que los siguen uniendo. Son algunas de las palabras de Francisco Sempere que tendremos la ocasión de escuchar íntegras. También tomó la palabra Cristóbal Orellana. Destacamos su labor como archivero en la Biblioteca Central, en el Servicio Municipal, porque desde ahí, desde esa profesión, es desde la que analiza la situación de la memoria, cómo se ha perdido quizás esa memoria y cómo ha ido desarrollándose la historia para justificar determinadas actuaciones o ausencia de estas actuaciones. ¿A qué nos referimos? Pues al repaso histórico de lo que ha conformado, por ejemplo, la sociedad jerezana. Algunos aspectos que son fundamentales y que ha ido recabando, como decimos, el propio Cristóbal Orellana. Este es el monolito que tienen ustedes ahí a la puerta de la mezquita. Es un monolito muy pequeño, que ya está, cuya lápida central está mohosa. Yo creo que esto no se lo merecen las víctimas del franquismo aquí en Jerez. Es una señal clara de que la sociedad jerezana hasta el momento está concediendo muy poca atención a esta cuestión, ¿no? La Plataforma por la Memoria Democrática, que lleva 3 años trabajando en este tema, se pregunta por qué. Y tanto se lo pregunta que ha querido titular esta jornada de esa forma, ¿no? Jerez, ciudad del olvido, ciudad de la desmemoria, ¿no? Y queremos reflexionar sobre ese tema, porque si no reflexionamos, si no averiguamos por qué nosotros y nosotras hemos olvidado a 500 personas que fueron masacradas aquí en nuestra ciudad, y no 500 personas cualquiera, sino nuestros tíos, abuelos, hermanos, familiares directos que nos mataron, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos olvidado esto? ¿Cómo es posible que la gente que está buscando a sus familiares muertos no sepan dónde están, o cuándo los mataron, o quién los mató? Esto a nosotros nos parece un poco increíble. Esta pregunta hay que contestarla, hay que reflexionar en común acerca de ella, ¿no? Digamos, simbólicamente muy cargada desde el punto de vista del franquismo, ¿no? En Jerez hay una cantera franquista y fascista muy amplia, Pemán es un ejemplo muy claro. A Pemán lo llamaron el cantor del régimen. Pero aquí en Jerez tenemos también otros fascistas enormemente destacados, notabilísimos. Por ejemplo, la familia Primo de Rivera. Por ejemplo, José Antonio. No vivió mucho aquí en Jerez, pero era hijo de jerezanos. Y Franco tiene muy en cuenta a Jerez. Una prueba de ello es el alcalde Miguel Primo de Rivera, del que ya Paco Sempere ha hablado. Pienso que la principal, y afecta a todas las ciudades, es que hay un marco en la transición en el que se pactó, en nuestra opinión, yo creo que hablo correctamente y acertadamente en nombre de la plataforma, porque así lo creemos todos. La transición podrá haber sido ejemplar, podrá haber traído adelantos a España, ciertamente, pero hay uno del que se ha olvidado, y es nuestros muertos, es el de las víctimas del franquismo. La transición está fraguada sobre un pacto de silencio, no hablar de ese tema.
Estamos a más de 40 años de la vista de la muerte del dictador y todavía aquí no sabemos dónde están enterrados nuestros muertos. Esto no es un fruto casual de las cosas, ¿no?, sino que esto está fraguado en un pacto de silencio, un pacto de impunidad, que representa la ley de amnistía. Entonces, yo creo que este es el marco general por el cual aquí en Jerez y en muchas ciudades no existe memoria histórica. Pero aquí en Jerez también se da otra característica, y es que todavía no nos hemos cruzado con nadie que nos diga, alguien mayor, lógicamente, o alguien, no tendría por qué ser mayor, podría ser una persona de 60 años fácilmente, alguien que supiera con fehaciencia, con claridad, con determinación, con absoluta seguridad, dónde enterraron a nuestros familiares, dónde están. Nadie lo ha señalado todavía, nadie ha ido con uno de nosotros al Parque Scout, por ejemplo, o a las fosas comunes del cementerio, a decir, mi abuelo se llamaba Francisco Retamero y está aquí. Yo lo sé por tal motivo. No hay nadie, por el momento, que nos haya hecho una declaración, que nos haya dado un testimonio de estas características. Bien, otra razón concreta. El cementerio antiguo de Jerez, el cementerio de Santo Domingo, ya no existe en el lugar donde estaba, como todos ustedes saben. Estaba en la zona de la calle José Cádiz Salvatierra, ¿no?, digamos, entre el Instituto Coloma y la rotonda de Juan Holgado. Eso, claro, va en detrimento de nuestra memoria. En otros lugares el cementerio está intacto. Entonces, la búsqueda de restos mortales ha sido más fácil. Aquí, no. Aquí el cementerio fue trasladado aproximadamente sobre el año 64, en el cual se hizo una monda general de restos. El expediente se conserva, aunque es un expediente escueto, se conserva en el archivo municipal. Y aquí en Jerez tampoco ninguna autoridad ha querido hacer nada al respecto. Francisco Reynoso, su última actuación o responsabilidad pública fue la de defensor de la ciudadanía, y desde ahí se tramitaron algunas instrucciones, algunos expedientes, pero sobre todo es fundamental su labor como sindicalista, una experiencia de los años que pone sobre la mesa una experiencia sindical de lucha muy diferente a la del periodo actual, evidentemente. Apenas hoy, sin riesgo alguno, cuando lo importante era que antes el peligro de la labor sindical era incluso la muerte. Pero hablaba de experiencias, de casos, de por qué ese cuestionamiento de si Jerez tiene o no tiene memoria. Algunos casos familiares, muy directos, experiencias que contaba Francisco Reynoso. El tercer caso que cuento no es el de mi tía Luisa, fundadora, entre otras mujeres, del Sindicato de Emancipación Femenina, adscrito al Sindicato de la Confederación Nacional del Trabajo de la CNT, que ya pasamos mucho. Yo era más chico, pero en mi familia pasaron mucho, porque eso era continuo. Estaba desterrada en Madrid, no podía venir a Jerez a enterrar a sus muertos después de la guerra, no su hermano Antonio Cobo Peña, hermano de mi madre, que lo fusilaron y no sabemos dónde está. Las noticias que tenemos es que lo fusilaron en La Trocha, y de La Trocha en camiones, según decía, me contaba a mí mi tío Antonio Chacón, me contaba que en camionetas los llevaban al cementerio y que hasta chorreaba sangre. A lo mejor es muy exagerado, yo no lo vi. O sea, y dije, pero bueno, ¿eso cómo puede ser? Como si fueran... Sí, no eran considerados personas. Todas las personas que estaban sindicalistas, que eran republicanos, por la parte esta de los triunfadores del golpe de Estado, no eran personas a exterminar, como decía muy bien Pemán en una de sus charlas de estas poéticas, ¿no? Hay que exterminar, para que nazca una nueva, hay que exterminar, y así lo cumplieron. Entonces, tenemos que hacer una idea de cuál es esa situación.
Tenemos que hacer una idea de cuál es esa situación, porque en la guerra, yo no estuve en la guerra, pero he intentado informarme más o menos, en la guerra, pues sí que hubo muchas tragedias, muchos muertos, mucha gente honrada, otros menos honrada, otras soldados, que a lo mejor decían, mira, o te fusilamos o te alistas. A los requetés de la Merced, aquí en Jerez, conocí yo concreto gente que se tuvieron que irse en el bando nacional. O te fusilamos o te alistas. Bien, el tema de Antonio Cobo Peña, mi tío, yo no lo conocí, era un chaval joven, afiliado a la CNT, pues estaba en sus cosas, como la gente normal de la edad, ¿no? Y se lo llevaron una noche de casa de mi abuela y pues en aquel entonces la familia pues tenían que llevarle una muda o un bocadillo, porque aquí no había, donde estaban creo que era en el ayuntamiento había un cuartelillo, un calabozo, igual que había en el primer caso este que he contado, el primer caso que el niño lo veía a través de las rejas del calabozo desde la calle, porque daba a la calle, ¿no? Y entonces, un día van a ver y entonces le entregan una notita, y una mantita que le había llevado mi abuela para que pues, durmiera por las noches en el calabozo, vamos a llamarle, ¿no? ¿Y dónde está? Pues la habían matado. ¿Juicio? Ninguno. No había juicio, no había tribunal, aunque fuera como a mi tía Luisa, que había un tribunal con un presidente, con teniente coronel, un defensor que era el sargento del cabo primero, No, lo fusilaban. Y eso fue Queipo de Llano que dijo, quiero las cárceles vacías, porque ya no podían meter más gente, tenían que hacer sitio. Entonces mi tío, mi abuela, nosotros vivíamos en la barriada de La Plata y enfrente teníamos el bloque de aviación. Todos los trabajadores que estaban en La Parra, pues allí vivían todos. Entonces nos comunicábamos a través de las plazoletas que hay en la barriada de La Plata. Y un día a mi abuela le dirían, pues tú te eres roja porque tu hijo lo fusilaron por rojo, porque lo que sé, lo que le dirían, ¿no? Y yo sí recuerdo a mi abuela con su traje negro, esto lo he contado yo otras veces, pero con su... ¿Cómo es esto que se ponen las mujeres para...? No, hábito no, el delantal. Con su delantal de cuadritos blancos y negros, con la foto de mi tío Antonio, ustedes me habéis matado, a grito, habéis matado a mi hijo, qué dolor de mi hijo Antonio. Un dolor que continuaba, eso lo vi yo. Un dolor que continuaba, ¿dónde está? ¿Por qué lo mataron? ¿Dónde está? No había nada. No había nada. Yo estuve en Chile un año después del golpe militar en búsqueda de qué pasaba con la gente de la Juventud Independiente Católica y con la Juventud Obrera Católica. Yo estaba metido en un movimiento, me dejé del banco y me fui al servicio de la Iglesia en este sentido, ¿no? Entonces me enviaron a Chile para ver, ¿no? A ver qué estaba pasando. Y yo sabía ya lo que pasaba en España con las dictaduras, ¿no? Entonces estuve hablando con mucha gente y tal, ¿no? Y yo estuve en Santiago y después estuve en Concesión, que es un pueblo más para abajo de Santiago de Chile. Y me alojé en un convento, yo era una cosa religiosa, pues en un convento, ¿no? Y digo por la mañana desayunando, y oye, yo he escuchado tiros. Dice, sí, hemos investigado y no hay nadie muerto ni nadie detenido. Entonces, pues mira, entonces lo que hacen aquí el gobierno de Pinochet es ir a las barriadas obreras y disparar al aire. Como había toque de queda a las 8 de la noche, todo el mundo estaba metido en sus casas y disparaban para amedrentar, para mantener el miedo, para mantenerlo. Esto del miedo que hemos padecido, esto está planificado en las dictaduras fascistas. Hay que meter miedo, hay que dar duda de que esto puede cambiar. Ahora,
tenemos muchos ejemplos. ¿Quién es capaz aquí de hacer un cante de esto que se ponen los raperos en contra de cualquiera con la ley Mordaza? Te pueden meter miedo. ¿Qué padre no tiene miedo porque su hijo vaya a las manifestaciones o del 15, del 20 o del 40 o del 1 de mayo? Porque han vivido estas cosas. Entonces, yo la conclusión que saco, primero, es que esta ciudad tan católica, tan cristiana, yo formo parte de ella, esta ciudad ha olvidado, como yo le dije una vez a María José García Pelayo, en un caso del que ha estado aquí del ayuntamiento, de su abuelo, en la carretera, no me acuerdo que era por la carretera Medina o el Marrufo, por allí, por una cuneta de esas, que no sabía dónde estaba su abuelo. Entonces María José no le daba permiso entrar en el recinto de la propiedad municipal para ver dónde estaba, porque tenía señales de que en una de esas cunetas estaba su abuelo, ¿no? Y yo le tuve que recordar, por escrito a la alcaldesa, hombre, hay una obra de misericordia que dice enterrar a los muertos, ¿no? Y usted, por ejemplo, está impidiendo, tan fervorosa majestad, está impidiendo que entierren a sus muertos. Luis Gabriel Naranjo es historiador. Insiste en una de las cuestiones básicas que abordamos en el primer capítulo de Memoria Democrática de Jerez: el marco legal en el que nos movemos y cuál es la diferencia general, palpable, que existe entre la ley estatal y la ley autonómica, centrado fundamentalmente, además de algunos capítulos muy concretos que repasaremos a lo largo de los diferentes capítulos de Memoria Democrática de Jerez, centrados, como decimos, en el espacio temporal de la memoria histórica y democrática de Andalucía. Como decimos, este es el marco legal en el que nos movemos. Tenemos un referente estatal y ese referente estatal es la ley de 2007. La ley nuestra se puede plantear como un desarrollo de la ley estatal. En parte sí, porque profundiza ciertas cuestiones, pero básicamente es un cambio de paradigma o un cambio de modelo. ¿En qué sentido? En principio, la secuencia cronológica. La ley estatal, de alguna forma, arranca del periodo de la Guerra Civil y termina con el fin de la dictadura, o sea, en el 75. Nosotros pensamos que recuperar la memoria democrática, el mismo nombre también hace referencia, no es memoria histórica como la ley de 2007, sino memoria histórica democrática. El porqué del adjetivo, y hago un paréntesis, el porqué del adjetivo pues tiene una explicación, ¿no? Cuando hablamos de memoria histórica, aquí en nuestro país siguen existiendo dos memorias que están en liza, ¿no? Aróstegui, el profesor Aróstegui, que fue director de la Cátedra de Memoria en Madrid, hablaba de que hemos pasado de la memoria de las batallas a la batalla por las memorias. Y yo recuerdo mucho esa frase del profesor Julio Aróstegui, porque creo que exactamente es así, ¿no? O sea, hay dos memorias en liza que, de alguna forma, por sintetizar, son la memoria heredada del tardofranquismo, no la memoria, digamos, del primer franquismo, porque eso ya efectivamente, afortunadamente, no lo defiende nadie, pero sí la memoria tardofranquista, que equivale a una memoria de la equidistancia, ¿no? Que es la que todavía se enseña en muchos libros de texto. La memoria de que aquí no hubo víctimas ni verdugos, no hubo culpables, fue un estallido de emociones, de sentimientos y de enfrentamientos de clase, generado en buena medida por un clima, digamos, guerra civilista que propició la propia República, una forma también de desprestigiarla, y que, por tanto, pues bueno, fue de alguna manera pues un enfrentamiento fratricida que hay que cerrar, pero sin culpar a nadie, porque realmente todos fueron culpables, ¿no? Ese discurso equidistante, ese discurso que, como digo, arranca de los últimos años del tardofranquismo y se consolida en la transición, fundamentalmente con el ejercicio de olvido hacia las víctimas que supone la ley de amnistía y todo lo que es el pacto de olvido y de impunidad que se cierra con la transición, y no estoy jugando aquí la transición, Dios me libre, simplemente eso es un hecho histórico que reconocen las instancias internacionales. Pues de alguna manera esa memoria podríamos decir histórica de la equidistancia, esa memoria histórica donde no hay víctimas ni verdugos, donde no hay liberticidas, donde todos de alguna forma se volvieron locos, se enfrenta a otra memoria minoritaria que es la memoria democrática,
que es la memoria que plantea la cuestión de que efectivamente hubo un golpe de Estado, que sin golpe de Estado no hubiera habido guerra civil, cuestión fundamental, o sea, no hubiera habido, digamos, muertos ni en la parte republicana ni en el bando rebelde, que ese golpe de Estado no fue algo necesario ni inevitable, ni venía traído por una república imposible, sino que fue consecuencia de la resistencia de las élites oligárquicas españolas de perder sus privilegios históricos basados en el feudalismo y basados en el antiguo régimen que arrancan de hace siglos, y que la república fue ni más ni menos que una república de entreguerras, como la de Weimar, como la francesa, o como básicamente esas dos, ¿no?, que son nuestros modelos de referencia. Inestable, porque el periodo de entreguerras fue profundamente inestable, pero eso no quiere decir que acabara en una guerra civil. La visión, por tanto, de la ley de la memoria democrática sí reconoce que efectivamente hubo unos culpables del levantamiento de lo que es la sublevación militar, que hubo víctimas, que esas víctimas, mientras que las víctimas franquistas fueron absolutamente, de alguna forma, reparadas, y sabéis lo que es la causa general, no tengo que explicarlo, ¿no?, donde hasta el último que cometió el más mínimo delito, y muchos que no lo cometieron, fueron juzgados sin ningún tipo de garantías, procesados y sus familias prácticamente metidas en el olvido o expulsadas del marco social, mientras que no hay nadie, absolutamente nadie, ningún culpable, ningún torturador, ningún genocida, y eso es una experiencia, es un caso único en Europa, y yo creo que único prácticamente en el mundo. No hay ningún responsable del genocidio que se cometió a partir del golpe de Estado y de las violaciones de derechos masivas humanas que se dieron después de la dictadura, ni uno solo que haya sido condenado hasta hoy después de 40 años de democracia. Por tanto, la memoria democrática plantea esa cuestión, rompe con la equidistancia, y esa memoria democrática es la que de alguna forma se reivindica en la ley. Por eso digo, para empezar por el nombre, Ley de Memoria Histórica Democrática. Hay mucho más que contar. Lo iremos desgranando y contando en los próximos capítulos de Memoria Democrática de Jerez. Quédense, por ejemplo, con esto último, porque ese marco temporal al que ya hicimos referencia en el capítulo 1 va a marcar el devenir de los distintos programas que estamos preparando. Ese marco temporal que va desde la Segunda República hasta la Constitución oficial de la autonomía andaluza, el proceso de lucha hasta llegar a esa situación. Todo ello lo iremos contando semana a semana, capítulo a capítulo, en Memoria Democrática de Jerez.